ni se le está diciendo que para ellos ser salvos tienen que guardar la ley de Moisés o que tienen que circuncidarse, sino que se abstengan de estas 4 cosas. Punto y final. Esto fue lo que pasó en este concilio. Entonces, Jacob, el líder supremo de los 2 ministerios. Entonces dice, el líder o juez de la asamblea pudo haber dado al traste con libertad del evangelio, dado a nosotros los gentiles, por lo que en su sentencia se lava las manos, como Pilato, declarando que ese grupo de radicales él no lo había mandado. Hechos 15:24. Ve ahora a Pablo siendo juzgado por estar entrometiéndose en el ministerio de la circuncisión, cosa esta que a él no le tocaba. Hechos capítulo 21, 17 al 23. Pasamos ahora a preguntar, ¿bajo cuál ministerio los apóstoles de hoy fueron nombrados? Porque ya los apóstoles escogidos eran suficientes para llevar el evangelio, para levantar la asamblea, tanto en los gentiles como en los judíos. Para que se levante ahora un apóstol por el Mesías entonces a este apóstol no le daría la predicación del evangelio que se le entregó a Pablo y del evangelio que se le entregó a Pedro y a los demás para que lo predicaran a los judíos. Si hoy se levanta un apóstol nuevo, diferente, tiene que traer un evangelio, una buena nueva de salvación, diferente a este evangelio. Porque ya para este evangelio ya hay apóstoles. Y si viene un apóstol hoy en día predicándome esto mismo, pues usted no trae nada nuevo. Porque ya este evangelio le fue dado a 2 ministerios. ¿Cuál es su evangelio que el Creador le otorgó? ¿Y quiénes serán juzgados por ser esos apostolados de hoy? Porque ya para los judíos están los 12 apóstoles. Y para los gentiles está el apostolado del apóstol Pablo. Por tanto, juzgamos con toda autoridad a todos los que se han constituido apóstoles entre los gentiles. Los pastores que gobiernan las asambleas con ese ministerio cometen una profanación terrible, al igual que los mal llamados apóstoles. Esta profanación los condena con perdición del alma a todos, puesto que el nombramiento que se han dado y la doctrina que siguen los lleva a cometer pecados, no morales, sino pecados de perdición del alma. Por lo tanto, el usted seguir en esa disolución o en esa travesía, sepa pues que lo que le espera no es nada bueno, sino una condena terrible. Porque ha inflado un don que en el orden de los dones brilla por su ausencia. 1 Corintios 12, 28. Vemos en la práctica cómo en la segunda asamblea más importante el don de pastor brillaba por su ausencia. Hechos 13:1. Los ancianos que eran usados en 2 de los más relevantes dones, predicar y enseñar, 1 Timoteo, capítulo 5, 17, la asamblea debía tenerlo en doble honra. Nótese que no menciona los dones de pastor y el del apóstol, sino que menciona en cuanto al liderato a los ancianos. El don de pastor sustituyó la jerarquía del cuerpo de ancianos hoy en día en el gobierno de las asambleas. Cuando los dones son constituidos por el Espíritu del Creador para que sirvieran de destreza al cuerpo de ancianos para la edificación, óigame bien, los dones que el Espíritu del Creador ha dado a la asamblea no está por encima ni puede sublevarse a las autoridades de la asamblea, sino que
el cuerpo de ancianos, quien es el gobierno de la asamblea, es quien debe estar por encima de los dones, y no los dones por encima del cuerpo de ancianos. Porque los dones no son dados por el Espíritu del Creador para gobernar a la asamblea. Para esto está el cuerpo de ancianos. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Las congregaciones que estarían a sus cuidados, en la figura del organigrama de la asamblea solo aparecen ancianos, diáconos, ancianas y viudas. Ahí brilla por su ausencia los dones de pastor y de apóstol. Vemos también que a la hora de constituir el cuerpo de ancianos, los dones de pastor y apóstol ni por cortesía aparecen incluidos en 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Y mucho menos incluidos en los requisitos que debían tener previo los que aspiraran al cargo de anciano. Sin embargo, vemos al Espíritu del Creador exigiendo, o sea, que para usted ser o formar parte de un cuerpo de ancianos en una asamblea, hay un solo don que el Espíritu del Creador exige. Un solo don. Y es el don de maestro. 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 2. Tito 1:9. Por eso que en los requisitos para ser un anciano de la congregación, ¿qué dice? Y que el que aspire al obispado debe estar o ser apto para enseñar. ¿Para enseñar qué? La palabra, la doctrina. Tiene que estar capacitado, preparado, para dar respuesta a cada oveja concerniente a las Escrituras. El apóstol Kefa, Pedro, fue muy claro con los líderes de la asamblea. Cuando se iba a referir a los líderes, él se incluía, no como apóstol, sino como anciano. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1. Pablo también reconocía que la máxima autoridad visible en cada asamblea era el cuerpo de ancianos. Por eso, él constituye a este grupo o a esta junta de ancianos en cada asamblea. Porque así lo determinó el Espíritu del Creador. Que en cada asamblea debe de ir un cuerpo de ancianos para que la pastoreen. Hechos capítulo 20, verso 28. Tanto era así que cuando mandó a buscar a la cúpula que gobernaba a la iglesia de los Efesios, se le olvidó mandar a buscar al pastor o al apóstol de esa iglesia en ese entonces. Hechos 20, 17. ¿Qué dice allí? Vamos a leer. Vamos a ver a quién el apóstol Pablo manda a llamar. Vamos a ver si manda a llamar para darle las instrucciones necesarias a un pastor o a una pastora o a un sacerdote o a un cura. Vamos a ver a quién él manda a llamar. Hechos 20, 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. No mandó a llamar al pastor, ni al copastor, ni a la pastora, a los ancianos de la asamblea. Este es el liderato, el organigrama que fue constituido según las Escrituras. Que en cada asamblea debe de haber un cuerpo de ancianos liderándola, pastoreándola, cuidándola, sanándola de todas las enfermedades existentes que puedan haber, juzgándola. No al pastor, ni a la pastora. Por lo tanto, este organigrama que existe hoy en día no tiene cabida, no tiene parte ni suerte en las Escrituras. Pero ahí no solo era patente su olvido o discriminación. Estoy poniendo que el apóstol Shaul, por ejemplo, tuviera problemas mentales. Le estamos dando ahora un poco de verdad a ustedes, los líderes de hoy.
Porque si el apóstol Shaul no mandó a llamar a un pastor y a una pastora en ese entonces, que son los líderes que según ustedes fue lo que él constituyó en cada asamblea, y él no los manda a llamar, pues vamos a decir que entonces el apóstol Shaul se le olvidó o se le escapó, tenía problemas, trastornos. Solo era patente, pero ahí no solo era patente su olvido o discriminación contra los dones del apóstol y pastor. Pues cuando le manda saludo a la cúpula de la iglesia de Filipo, no le envió saludo a los pastores de hoy. De ninguna manera. Filipenses capítulo 1, verso 1. Vamos a ver en esta carta a quién, comenzando la carta, a quién el apóstol se dirige. Filipenses 1:1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos del Mesías, a todos los santos, o sea, a todos los santos, la asamblea en general, a todos los santos en el Mesías que está en Filipos, con los obispos y diáconos, o sea, con los ancianos que gobiernan y los diáconos. ¿Y por qué no escribió? Le mando saludo a todos los santos con su pastor y el copastor, o a la pastora y al cuerpo de diácono. Las cartas nunca eran dirigidas a un pastor en aquellos tiempos, ni a una pastora, era el cuerpo de ancianos. Por eso dice, a todos los santos, o sea, a toda la asamblea que se encuentran en Filipo, con los obispos y diáconos, o sea, con los ancianos, con los líderes y diáconos. Entonces, estos dos grandes males son los que tienen a las iglesias postradas en cama, muriendo por falta de conocimiento. 1 Timoteo 4:16. Por lo tanto, os decimos que el Creador se apiade de esas almas que se encuentran extraviadas de la verdad, que se encuentran en manos de lobos, de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos maestros, que reciben día tras día, noche tras noche, una diferente doctrina, que se mantienen ejercitando actividades que no tienen nada que ver con las Escrituras. Porque no hay que ser tan ciego para darse cuenta que todas las actividades que suceden en las iglesias de hoy son actividades que te hacen permanecer y olvidarte del verdadero camino donde tú debes de estar, en el verdadero camino que tú debes de seguir. Te mantienen en estas actividades inherentes a las Escrituras. 1 Timoteo capítulo 2, versos 25 y 26. Para usted recibir la verdadera enseñanza, óigame bien, insistimos que se pongan a estudiar las Escrituras. Dejen de congregarse en esos sitios, porque no son sitios donde se practica ni donde se da el alimento sólido de la sana doctrina. Mientras usted siga en esa marcha día tras día y los líderes enriqueciéndose a costa del dinero que usted lleva allí, del dinero que usted aporta, y aparte de que dan su diezmo, siempre hay algo por el cual tienen que estar dando más dinero. Hay otras cosas externas, canales de televisión y emisoras que también por ese lado lo están llamando a ustedes a llevar dinero. ¿A cambio de qué? A cambio de un milagro, a cambio de una profecía. Pero ciertamente son verdaderas profecías.
¿Son verdaderos milagros? Por supuesto que no. Porque cuando usted va a recibir un verdadero milagro del Creador, el Creador a usted no le cobra, ni utiliza a sus siervos para cobrarle. Vemos ahí el ejemplo de los apóstoles y del mismo Mesías cuando estaba en la tierra. Él sanaba, hacía milagros, echaba fuera demonios, no cobraba por eso, no te quitaba tu dinero. Pero estos líderes de hoy te dan una falsa profecía, te dan una falsa enseñanza y así tú tienes que darle tu dinero. Entonces ahí se ve que lo que hacen es ¿por qué? Por el amor al dinero. No es por otra cosa. Tiene que llevar 200, 300, 500 pesos a un canal de televisión. Eso es mercadería. Con la fe, con la palabra del Señor. Tiene que llevar 500, 1000 pesos para recibir un disque o supuesto milagro. Esto es mercadería. Tienen que abrir los ojos ya. Tienen que abrir los ojos. Porque son mercaderes de la fe. Y no es esto mismo que hacen los brujos. Cuando usted tiene algún problema, que usted tiene que acudir allí para que este brujo tenga que atenderlo o consultarlo o lo que fuere, usted tiene que pagarle primero. ¿Y cuál es la diferencia entre estos falsos ministros de hoy y los brujos? No hay ninguna. Son todos iguales. Pero estos que dicen ser ministros del Señor no deberían de estar en esto. No deberían de estar en esta payasada. Pero eso sucede cuando no hay conocimiento bíblico. Por eso lo sigue manteniendo a usted en darle falsas enseñanzas, en mantenerlo ocupado en cosas que no son necesarias a las Escrituras. Entonces, ¿cómo usted puede decirle a esto verdaderos ministros del Señor? ¿Cómo usted puede decir a una pastora que es una ministra o ministro del Creador, del Mesías? Si fuera ministro del Mesías, si fuera siervo del Mesías, pues no actúa de esta manera, sino que obedecería total y completamente a lo que dice la Escritura, no a lo que dicen ellos mismos. Por lo tanto, si no abren los ojos, si no se mantienen velando, van a seguir tropezando. ¿Por qué? Porque andan en oscuridad, andan en tinieblas y no andan en luz. ¿Quiere usted andar en luz? Lea las Escrituras en su casa, pídale al Creador que le ayude a entender. Pero yo creo ya que si usted se mantiene viendo este programa, el Creador a usted ya le ha respondido. O usted necesita que un ángel baje del cielo y le diga, o usted necesita que Dios le diga en los oídos lo que tiene que hacer, o a quien tiene que escuchar. Todo aquel que venga hablando de la palabra del Creador, tal y como está escrita, es un siervo del Creador, es un siervo del Mesías. Pero si a usted le vienen diciendo otra cosa y enseñándole otra cosa, pues déjeme decirle que no es un siervo del Señor. Bien.